Bueno, vamos a tratar de recuperarnos con el tiempo. Arrancamos la tercera sesión de presentación de trabajos. Los dejo con Pedro Formaro, que va a hacer la presentación de su trabajo. Pedro, todo tuyo. Excelente. Bueno, como lo único que voy a poder ver en la presentación es mi pantalla, si llega a pasar algo, me avisa nomás, para no embalarme hablando por ahí y perderme cualquier cosa. Bueno, entonces doy paso nomás a la presentación. En primer lugar, muchas gracias por unirse. Y bueno, como acá les dice un poco el título del trabajo, es Sliding Mode Reference Conditioning Force Constraint Mechanism for Closed Loop Wave Energy Controllers. Entonces, este trabajo tiene dos temas que pueden no ser familiares para toda la audiencia. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora, que son, bueno, por un lado, Wave Energy, y por otro lado, modos deslizantes, y en particular acondicionamiento de referencia dentro del mundo de modos deslizantes. Así que lo que voy a tratar de hacer es, los detalles los dejo para el trabajo. Si a ustedes les interesa, se pueden comunicar conmigo, pueden ir directamente a buscarlo al trabajo, también comunicarse con cualquiera de los autores, pero acá voy a tratar de dejarle los puntos más importantes. Y antes de comenzar, lo último que me gustaría decir es, bueno, a uno le toca hacer los honores y la presentación, pero también quería mencionar a los coautores del trabajo, Pablo, Sergio, Paul, todos integrantes del Instituto Lacey, donde yo hice mi doctorado. Y hace 2 años más o menos, después de terminar el doctorado, me fui a trabajar a Irlanda con John Ringwood. John Ringwood es uno de los popes, podría decirse, en investigación en lo que es energía marina y oceánica. Y donde trabajamos es la Universidad de Maynooth, en Irlanda, que queda a unos 30 kilómetros de Dublín. Y bueno, no es llamativo porque Irlanda es una pequeña isla que sea acá donde se encuentra uno de los centros más grandes de investigación de energía marina, sobre todo por el potencial que se tiene en todo lo que es la costa atlántica de Irlanda. Pero bueno, para no hablar en el aire, quería contarles un poco qué es la energía marina primero, o de qué se trata. Creo que una de las cosas que vale la pena mencionar es que caer en la sobresimplificación cuando se habla de energía marina es muy fácil. Entonces lo que voy a hacer ahora es contarles de un dispositivo puntual, porque existen muchísimos, hay alrededor de 500 dispositivos patentados que pueden utilizarse para extraer energía del movimiento de las olas. En particular, lo que es sistema de conversión de energía undimotriz, o energía de las olas, o wave energy. Por ahí en esta presentación indistintamente hablo de uno o de otro. Pero en este caso vamos, para que estemos todos en la misma página, lo que les traigo acá es un point observer, o observador de tipo puntual. ¿Y cómo funciona básicamente? Bueno, uno tiene la energía cinética del movimiento de las olas, que se transforma en energía mecánica en un cuerpo flotante, y a partir del desplazamiento relativo de este cuerpo flotante con alguna referencia, en este caso el lecho marino, la energía se va a convertir en otro tipo de energía útil, que puede o no puede ser energía eléctrica. En este trabajo nos quedamos con energía mecánica, entonces el objetivo va a ser por lo general maximización de energía mecánica, es decir, absorber la transmisión de energía mecánica desde las olas, luego hacia el dispositivo y finalmente hacia el generador, o en la jerga también se lo conoce como power takeoff. Para que estos dispositivos funcionen, pensemos kilómetros y kilómetros lejos de la costa, se requieren, por supuesto, del estudio de distintas áreas que incluyen y no están limitadas a sistemas de anclaje, seguridad, bueno, biodiversidad, que acá no está mencionado, instrumentación, control, estimación, predicción, seguridad de mantenimiento, etc. Hay un montón de cuestiones que se tienen que abordar, pero para que vayamos un poco directamente al tema de control, acá con algunas simplificaciones ya, que si les interesa después les puedo contar, tenemos un diagrama en bloques de lo que sería un esquema de control de uno de estos dispositivos. Entonces, ¿cómo se ve básicamente? Bueno, vamos a tener una de las entradas, es la altura de ola. La ola va a generar, en definitiva, una fuerza sobre el cuerpo flotante, y esta fuerza actúa sobre el WEC, o dispositivo flotante. Después, nosotros lo que hacemos es tomar posición, velocidad, presión, distintas mediciones que se tienen. Con estas mediciones se diseñan estimadores, predictores y finalmente controladores. Esto es para que tengamos una idea de cómo funciona esto. El diseño del controlador, de los estimadores, del predictor,
no forma parte de esta presentación. Lo que vamos a tratar de trabajar acá es un caso muy particular, pero para eso me gustaría que tengamos un poco lo que son las bases, principio de funcionamiento de todo esto. En general, cuando tenemos este dispositivo, esta clase de dispositivos, lo que queremos hacer es maximizar algún funcional de costo. Si ese funcional de costo es energía, entonces, bueno, podemos estar hablando de distintos tipos de energía, pero la idea es que este funcional de costo va a ser función de la acción de control. Y por supuesto vamos a estar sujetos a la dinámica del sistema de distintas constraints. En esta presentación vamos a hablar de constraint de fuerza y constraint de posición. Entonces, independientemente del funcional con el que uno trabaje, hay una cuestión que es fundamental y que es la que estamos abordando en este trabajo, es el éxito de cualquier estrategia que utilicemos para resolver el problema que aparece acá, depende de la precisión del modelo utilizado. Y el estudio de la incertidumbre en estos sistemas es muy importante porque es fácil caer en simplificaciones de modelado para diseñar el control. De hecho, las necesitamos. Es decir, uno simplifica el dispositivo primero, diseña el control y después aplica el control, el cual, sin lugar a dudas, va a tener que lidiar con la incertidumbre del sistema. Entonces, en particular, lo que vamos a abordar en esta presentación es algunos efectos de incertidumbre y cómo tienen que aplicarse un algoritmo de condicionamiento de referencia para poder satisfacer constraint de fuerza, es decir, constraint en la acción de control. Y esto lo vamos a hacer utilizando una estructura de control como esta que vemos acá en la imagen. Entonces, la idea es, uno va a tener el cuerpo flotante con las fuerzas que aparecen en la entrada. Una es la fuerza de control, fuerza mecánica, y la otra es la fuerza de las olas. Y la idea va a ser que va a existir un algoritmo de generación de referencia, que de nuevo, esto está por fuera del estudio de este trabajo, pero hay miles, sin mentir, de trabajos a los que uno puede referirse para ver cómo se generan las referencias. La idea es que esta referencia de posición o velocidad va a estar inherentemente satisfaciendo constraints de posición, velocidad y fuerza siempre que apliquemos este esfuerzo de control o esta referencia sobre el mismo modelo que utilizamos para generar esta referencia. Lo que ocurre es que en realidad, como esta referencia de posición barra velocidad también podría ser, se aplica en un lazo de control, donde si este control es robusto, uno va a estar garantizando las constraints de posición. No sé qué está pasando acá con esto. Pero si este sistema, si el modelo del sistema de conversión de energía undimotriz tiene incertidumbre, la acción de control puede aparecer con un exceso o defecto con respecto al valor nominal que uno tendría. Entonces, incluso aunque este tipo de lazo de control puede garantizar constraint de posición, no va a garantizar las constraints de fuerza necesariamente debido a la existencia de incertidumbre en el modelo. Brevemente, acá en una línea les pongo lo que sería el modelo más sencillo. Un sistema de conversión de energía undimotriz es un sistema de tipo masa, resorte y amortiguador, donde el amortiguador tiene una dinámica un poco más compleja de lo que es una dinámica de orden cero, que sería roce viscoso multiplicado por la velocidad, pero en definitiva esa es la idea. Y por supuesto aparece el delta F, que podría conglomerar toda la incertidumbre que uno tiene en el modelo. Entonces, la idea va a ser, bueno, ¿cómo a partir de utilizar este tipo de sistema podemos aplicar algún algoritmo que sea capaz de mantener la performance en términos de satisfacción de constraint de posición o velocidad y al mismo tiempo satisfacer las constraints de fuerza? Esto lo vamos a hacer, como lo mencioné antes, a partir de utilizar un enfoque basado en modos deslizantes. De nuevo, acá les voy a contar en pocas palabras de qué se trata. Para los detalles pueden ir al trabajo. Pero la idea básicamente es que vamos a tener el algoritmo de control robusto que va a estar tratando de seguir una referencia. Ahora, esta referencia va a estar siendo penalizada por un lazo de acondicionamiento cuando se detecte que la acción de control está acercándose a ciertos límites. Por ejemplo, un caso sencillo es decir, bueno, imaginemos que FU sombrerito es la máxima acción de control que yo podría tener. Entonces, cuando estas dos señales son iguales, esta señal de error es 0 y mi lazo de acondicionamiento está inactivo. Cuando estas señales son diferentes, lo que quiere decir es que la salida de mi control está tendiendo a superar el máximo límite preestablecido. Entonces, este lazo actúa. Eso es en pocas palabras cómo funciona. Y en 3 bloques es más o menos así. Uno tiene la definición de la señal de error que puede utilizarse, que de manera sencilla es así. Ahora vamos a ver que puede ser un poco más compleja. Un bloque de computación,
que es el famoso bloque de modos deslizantes con una pequeña variante, y es que es 0 en 0, y un filtro pasabajos. En 2 palabras, eso es de lo que se trata. Básicamente es un esquema anti-wind-up, podría pensarse de esa manera, porque permite mantener el lazo cerrado, el lazo siempre cerrado, incluso con saturación en la actuación. Requiere algunas condiciones teóricas de funcionamiento, que es una condición de grado relativo en la variable de diseño o variable de deslizamiento, y una condición de realizabilidad, pero esto va para otro momento. Una cuestión importante es que no depende del modelo del sistema, to some extent, o sea, bajo ciertas condiciones de operación, por supuesto. Y una cuestión que también es importante mencionar es que esto es implementado a nivel de CPU. Entonces, limitaciones clásicas del modo deslizante no van a aparecer de la misma manera o con el mismo nivel de intensidad o criticalidad que aparecerían en otros algoritmos de control. Entonces, básicamente, uno va a tener estas 3 funciones. Una función de saturación, que la tiene que definir, una función de conmutación, que es 0 en 0, y después es el típico signo, pero que es 0 si la variable de deslizamiento es 0, y un filtro pasabajo, que en este trabajo asumimos que es un filtro de orden 1. La idea, básicamente, pueden quedarse con este dibujito, la idea es que cuando la fuerza de control está dentro de límites preestablecidos, no pasa nada, mi acción de conmutación es 0 y el sistema opera libremente. Cuando me acerco a los límites, aparece un esfuerzo que siempre va a tirar a compensar la referencia para que la acción de control se quede dentro de los límites preestablecidos. En 2 palabras, porque sé que tenemos poco tiempo, voy a pasar a contarle los resultados que son un poco más interesantes y las conclusiones finales. Acá lo que tenemos es un caso de estudio, más bien simplificado, donde tenemos un 5% de error en el término de spring o resorte, y estamos comparando un caso nominal, completamente nominal, donde conocemos tanto el modelo, y el modelo se condice de manera exacta con el sistema sobre el cual aplicamos el control. Ese es el caso que aparece en un color más oscuro. Y lo que pasa al considerar que el sistema real puede tener un poco de incertidumbre, es que aunque de forma macroscópica posición y velocidad se mantienen más o menos en los valores preestablecidos, en la fuerza de control empiezan a aparecer variaciones. Y puede excederse el límite de la acción de control. Por supuesto, posición y velocidad se satisfacen porque estamos considerando este lazo de seguimiento de velocidad y posición, entonces esto es solamente natural que pase. En cambio, no con la acción de control. Y si acá consideramos que puede aparecer saturación, entonces efectos como wind up y bump y otras cuestiones que después terminan deteriorando la performance del sistema tienen que ser considerados. ¿Qué pasa ahora si consideramos el acondicionamiento de referencia por modo deslizante con esta incertidumbre que mencioné previamente y un lazo de seguimiento de velocidad? Es decir, este lacito que acá les había mostrado, pero en vez de suponer que esta generación de referencia es posición, es velocidad. Por supuesto, lo que termina apareciendo es que si bien uno puede satisfacer, acá en este último gráfico vemos la evolución temporal de la fuerza, siempre nos mantenemos por dentro de los valores preestablecidos, es decir, esto que aparece en línea punteada es el máximo valor, ¿no? Lo estamos superando hacia arriba. Podemos garantizar satisfacer las constraints de fuerza. No pasa lo mismo con la constraint de posición, porque la variable que está siendo penalizada es la velocidad, y el control es a lazo cerrado en velocidad. Entonces la posición se ve perjudicada. Por lo tanto, el acondicionamiento de referencia lo tenemos que hacer sobre la posición. Esto que parece trivial es importante mencionarlo porque en el campo de Wave Energy la mayoría de los trabajos lidian con lazos de seguimiento de velocidad, no seguimiento de posición, porque la variable que interesa para maximizar potencia mecánica es velocidad. Velocidad por fuerza es potencia mecánica. Entonces la velocidad es la variable de mayor interés, la posición suele quedar un poco relegada. Entonces aparece como una de las condiciones importantes para destacar en el campo, particularmente. Bueno, acá lo que vemos de manera trivial es que al aplicar el acondicionamiento de referencia sobre la referencia de posición, la referencia de posición nunca supera las constraints máximas. Lo mismo pasa con la constraint de fuerza. Una cosa que es importante destacar es que por supuesto existen escenarios donde constraint de fuerza y posición generan un campo, un espacio de soluciones que es vacío. Es decir, posición y fuerza pueden llegar a ser mutuamente excluyentes, pero esto pasa al área del problema de diseño, porque uno ya lo sabe esto del minuto cero en el que está diseñando el sistema de conversión de energía eólica, unimotriz. Entonces,
no es un problema que pueda ser abordado a partir de la utilización de esta metodología, sino que esta metodología tiene que ser capaz de lidiar con condiciones donde existen soluciones posibles. Entonces, para finalizar, recapitular brevemente, considerar incertidumbre en el diseño y estructura de control es fundamental. Por supuesto que esto ya lo sabemos, pero en el área de Wave Energy esto ha sido relativamente poco explorado. Entonces es importante empezar a trabajar con estas cuestiones. Esto ya lo dije, posición y velocidad. Destacamos lo importante que es trabajar con posición, no tanto así con velocidad, porque pueden aparecer dificultades. Puntualmente, estar violando las constraints de posición. Los resultados son súper preliminares porque podemos trabajar con otros tipos de estructuras de acondicionamiento de referencia, podemos empezar a considerar otra incertidumbre en el modelo y justificar un poco más cómo se trabaja del diseño del algoritmo de control, etc. De nuevo, esta presentación súper superficial. Por favor, se pueden referir al trabajo. Y no sé si les pasa como a mí, pero Wave Energy me resulta un campo sumamente interesante, lleno de oportunidades y de campos abiertos para trabajar y estudiar. Así que si les interesa, no duden en consultarse. Así que yo acá termino la presentación y dejo el espacio para preguntas. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Muy clara la presentación. ¿Alguna pregunta para Pedro? Tomaron nota del campo interesante de elaborar en Wave Energy, así que a lo mejor te llega alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Hacemos comentarios? Bueno, aprovechamos un paso chiquitito para hacer unos avisos parroquiales. En primer lugar, ponemos que para mañana a la noche preparamos una cena de camaradería donde bueno, cada uno se puede registrar individualmente con cargo, digamos, pero bueno, cada uno puede elegir sumarse o no. Después de esta presentación ponemos un QR en pantalla, así pueden escanear con el celular y se registran. Estamos dimensionando los recursos con la clave. Así que ojalá se puedan sumar para la cena mañana. Mañana es eso. Y por otra parte, principalmente para la gente de acá de Córdoba, si tienen compañeros, colegas, ya sea del ambiente académico o empresarial industrial, y les quieren acercar los comentarios del Congreso, aunque no estén registrados previamente, pueden venir mañana o pasado y directamente registrarse al ingresar. Así que si quieren compartir, si lo están disfrutando y lo ven interesante, si tienen alguien con quien compartirlo, pueden venir aunque no se hayan registrado anteriormente. Esas dos cositas. Gracias. Gracias. Bueno, siguiente presentación de esta sesión número 3. ¿John? John. Bien, John Gómez de la Universidad de Antioquia. ¿Viniste de viaje? Bien. Muy bien. Uno de los expositores internacionales. Así que bienvenido y el escenario tuyo. Gracias. Muchas gracias. Bueno,
me está diciendo Gabriel, ¿ya? Gabriel. Me está diciendo Gabriel, mi nombre es John Gómez, yo vengo de la Universidad de Antioquia. Digamos, ahorita Diego lo mencionó, y ya han participado de AECA, pues, yo he participado de AECA un par de veces, bueno, hace rato ya, 2014, 2016, y bueno, esto es como un retorno. Justamente hice un estudio de posgrado acá. Bueno, esa fue la intención pues, de volver a AECA, volver a retomar. Hago parte de la Universidad de Antioquia, investigamos en el tema de manejo eficiente de energía y hidrógeno verde como vector energético. Nosotros acá les vamos a presentar todo el desarrollo pertinente a un dispositivo para la caracterización de sistemas termoeléctricos, ¿cierto? En nuestros grupos de investigación en los que trabajamos son el grupo de investigación GIME, manejo eficiente de energía, el grupo de investigación CIEMAT, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales. Bueno, acá un pequeño índice que va a hacer con la introducción del aprovechamiento justamente de energía y de por qué pensamos en Energy Harvesting, algo de termogeneradores de Energy Harvesting y el desarrollo del dispositivo y los resultados que obtuvimos a partir de ahí. ¿Cierto? Bueno. Entonces, justamente como mencionaba ahorita Pablo en la presentación anterior, hay como fuente de energía renovable o como nicho de estudio, hablaba del Wave Energy. Entonces, justamente pensando en las energías renovables, es que nosotros dimensionamos justamente el aprovechamiento de los fenómenos físicos. Entonces hablamos de la energía solar, hablamos de la energía eólica, de la energía oceánica justamente, o en otro término también podemos hablar de la energía térmica. Voy a hacer énfasis en de energía térmica justamente por el desarrollo del dispositivo. Ahí consideramos también trabajar sobre Energy Harvesting, ¿cierto? Energy Harvesting, en pocas palabras, es aprovechar esa energía ambiental residual en muchos casos, que no alcanza a ser, en el caso térmico, no alcanza a ser tan grande para poder hacer implementaciones y poder aprovechar esos gradientes de temperatura. Energy Harvesting lo que busca es, por lo que nosotros buscamos con la caracterización de ese dispositivo, es aprovechar esos gradientes de temperatura que se pueden generar en diferentes procesos. Uno de ellos, de los que estamos analizando, es justamente uno puntual que les voy a colocar acá. Otro es a partir, por ejemplo, ya que les hablaba de la producción de hidrógeno verde, es justamente en las celdas de combustible, u otro que está marcado dentro de un par de proyectos. Uno es justamente con hidrógeno verde y otro es con agricultura inteligente. Este está orientado, o cuando lo empezamos a hacer, lo pensamos para trabajar, puede trabajar sobre cualquiera, pero lo pensamos para trabajar justamente sobre la agricultura inteligente, porque es para la alimentación energética o la autonomía energética que pueden darse en diferentes nodos. Un nodo sería, digamos, un microcontrolador que puede obtener variables particulares del proceso que se esté haciendo y una comunicación a través de un nodo central. Bueno. Entonces, en los sistemas, en los dispositivos termoeléctricos, hay la diferenciación entre dispositivos termoeléctricos o termogeneradores, ¿cierto? Entonces, nosotros de ahí partimos que justamente, por ejemplo, lo que queremos hacer es un aprovechamiento térmico. Dentro del grupo se tiene experiencia en todo el tema de sistemas fotovoltaicos. Entonces, es indudable que sobre los paneles solares se presenta justamente gradientes de temperatura por el calentamiento que se da también en los paneles solares. Entonces, una de las cosas que estamos explorando es justamente el aprovechamiento térmico que podemos obtener a partir de ese calentamiento que se produce justamente en el sistema fotovoltaico con los paneles solares. Entonces, ahí tenemos que justamente ahí hay algo que son, yo creo que más adelante va, que justamente los módulos o configuraciones Peltier, ¿cierto? Entonces, un módulo Peltier son uniones PN que permiten, a partir de una imposición de voltaje, producir
gradientes de temperatura sobre un lado caliente y sobre un lado frío, ¿cierto? Se puede analizar a nivel de termogenerador. Ya no voy a hablar del efecto Peltier, sino voy a hablar del efecto Seebeck, que es justamente a partir del calentamiento que se pueda dar en una de las placas, producir una diferencia de voltaje. Entonces, a eso es lo que queremos llegar, y eso es justamente ese aprovechamiento. Entonces, ahí hablamos dependiendo evidentemente del tamaño del módulo, de las configuraciones que se tengan, va a producir un voltaje en específico. Y ese voltaje en específico lo queremos llevar a un punto en el que nos permita alimentar de manera autónoma, aprovechando el calor o esos gradientes de temperatura que se generan para alimentar diferentes dispositivos, ¿cierto? Los módulos Peltier o los termogeneradores, en este caso, que nosotros lo estamos utilizando de esa manera, circuitalmente se pueden representar a partir de una fuente de voltaje conectado con una resistencia interna en serie, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros llevamos ahí para hacer la caracterización eso antes de qué depende la fuente de voltaje, depende justamente del gradiente de temperatura que se produzca sobre las caras del módulo y sobre el coeficiente de Seebeck. Ese coeficiente de Seebeck normalmente en la literatura lo toman como un coeficiente constante, pero resulta que ese coeficiente termina siendo dependiente de la temperatura también, ¿cierto? Entonces, una cosa que es importante en nosotros las pruebas, o por lo menos en el trabajo que presentamos acá, lo hicimos con un solo módulo, ¿cierto? Es que si nosotros colocamos diferentes módulos en serie, pues el voltaje que vamos a obtener, voltaje en circuito abierto que vamos a obtener, depende de la cantidad de módulos que se vayan adicionando, ¿cierto? Del factor multiplicador que se pueda relacionar acá en ese voltaje de circuito abierto. Las potencias que se pueden obtener a partir de ahí, pues va a depender justamente de ese VOC, de ese voltaje en circuito abierto, de la resistencia interna del termogenerador y de la carga a la que esté conectada. Cuando nosotros ya nos vamos a dar cuenta de la escala de voltajes a los que estamos hablando para un solo termogenerador, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de autonomía energética en un nodo, digamos, nosotros estamos trabajando con microcontroladores PIC y sensores. En este caso ya hemos programado tarjetas, hemos desarrollado tarjetas para conectar sensores 485. Estamos hablando de potencia, de consumos de potencias alrededor de 1, 10 milivatio o picos hasta de 100 milivatio. ¿Cómo está relacionado justamente el coeficiente de Seebeck? Y hay una cosa muy importante, ¿cierto? La curva característica normalmente de un panel solar viene, o la representación circuital de un panel solar viene dada por una resistencia de un diodo, para expresar justamente la relación de la exponencial que tiene ese diodo. La curva característica de un módulo termogenerado, pues como es solamente una resistencia en serie, es lineal. La característica normalmente de los paneles solares viene que el punto de máxima potencia es alrededor, bueno, no exactamente, pero es alrededor de 0.7. La característica de los termogeneradores es que el punto de máxima potencia es alrededor de 0.5. Entonces vamos a encontrar que la máxima potencia se presenta justamente cuando la resistencia interna del termogenerador es igual a la resistencia de carga. Lo que hay ahí, lo que queda justamente en el modelo circuital, es un divisor de tensión. Bueno. Entonces, con respecto a eso, nosotros lo que hicimos fue proponer, primero, evidentemente, proponer un esquema para decir, bueno, cómo vamos a hacer esa caracterización y cómo vamos a mirar justamente, dependiendo de cuál sea los gradientes de temperatura, cuál es esa potencia suministrada por el termogenerador. Para eso, desarrollamos todo un dispositivo con características pues, de sellamiento en el que pudiéramos obtener las curvas de corriente voltaje y las curvas de potencia voltaje. Para eso lo que necesitamos es, o lo que utilizamos acá justamente es diferentes elementos que componen el dispositivo.
Ya les voy a mencionar cada uno de ellos. Entonces, como elemento nosotros estamos utilizando, esos son desarrollos previos también que se vienen trabajando en el grupo, un analizador para poder trazar la curva corriente-voltaje. Normalmente nosotros utilizamos esto, o lo utilizamos para medición de celdas. También tenemos medición de paneles, pero la estrategia es diferente. Entonces lo que nos permite es que funcione como una fuente controlada de voltaje para poder imponer voltaje y medir corriente. Y así poder, digamos, a través de un DAC, pues todo este desarrollo del grupo, a través de un DAC, imponer el rango de voltajes que queremos para poder hacer la construcción de la curva de corriente de voltaje. ¿Cierto? También estamos utilizando, en este caso, es una tarjeta de Analog Device para la medición de temperaturas. Evidentemente, pues necesitamos medir las temperaturas que se están dando sobre el módulo termogenerador. Y lo que tenemos acá, bueno, esto es la alimentación justamente para la tarjeta que tiene polarización positiva y negativa. Y lo que estamos utilizando para concentrar justamente todos esos datos es una Raspberry Pi. Bueno, entonces, a partir de ahí, digamos, todo este módulo, normalmente, cuando digo que utilizamos el trazador de curvas, corriente voltaje para celdas, es porque, digamos, el diseño electrónico que se hizo es para medir hasta 8 voltios, 3 amperios. La caracterización para un solo termogenerador nos dio, evidentemente, mucho menor, y lo que nos permite es poder trabajar con ella, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, en este dispositivo tenemos básicamente todo ese desarrollo que se fue haciendo a partir de ese análisis. Y acá justamente tenemos el termogenerador. Entonces, lo tenemos como las dos puntas del termogenerador, y esto es el setup para el termogenerador directamente, que lo que quisimos hacer ahí fue un concentrador de temperatura. Bueno, entonces, toda esta validación que vamos a presentar acá es una validación a nivel laboratorio. Entonces, lo que quisimos hacer ahí es, bueno, vamos a provocar calentamientos sobre el termogenerador, o mejor dicho, generar gradientes de temperatura, que se dieran gradientes de temperatura sobre el lado caliente y sobre el lado frío, y miramos cuánto es la potencia que nos puede entregar un solo termogenerador. Las pruebas hasta acá han sido por un solo termogenerador, pero sabemos que si conectamos varios en serie o colocamos un sistema, bueno, ¿y qué tipo de termogenerador? Bueno, pues también depende. Y si colocamos un sistema, pues vamos a tener mayores potencias. Entonces, lo que llevamos acá en el setup de experimentación fue justamente el dispositivo que nos traza la curva, dispositivo que se puede desplazar, pues que no es anclado. El módulo termogenerador, tenemos una fuente de alta precisión, ¿cierto? Que lo que hacemos con esa fuente de alta precisión es justamente validar el comportamiento del dispositivo. Entonces, esa fuente de alta presión nos permite hacer imposiciones de voltaje y poder medir corriente. Nos permite construir, dependiendo del gradiente de temperatura, las mismas curvas. Entonces, esto nos sirvió para hacer validación. Y a partir de eso también, entonces, hay algo que también estamos haciendo, que es midiendo la resistencia interna que se va presentando y mostrando cómo va cambiando la resistencia interna con la temperatura también. Entonces, para eso utilizamos un medidor de impedancia. Evidentemente, pues, no es un circuito que dependa de la frecuencia, entonces con el medidor de impedancia nos va a dar un valor a determinada temperatura. Entonces, lo que hicimos justamente, pues es una plancha, ¿cierto? Lo que hicimos justamente sobre la plancha es ir seteando diferentes valores de temperatura, y a partir de esos valores diferentes de temperatura hacíamos la medición de voltaje en circuito abierto, cuánto nos daba la corriente de cortocircuito, cuánto nos daba el coeficiente de Seebeck y cuánto nos daba la resistencia interna o la resistencia pues, de la T que estaba expresando. Entonces vemos, de aquí podemos ver cómo justamente lo que nos decían las ecuaciones es que dependiendo del delta de temperatura, pues vamos a tener VOC mayores, ¿cierto? Y justamente cómo va cambiando
ese coeficiente de CIBEC, aunque cambia poco, pues porque es un valor relativamente pequeño, no es constante. Es importante también determinar lo que no es constante. Y aquí podemos ver cuánto, dependiendo de las deltas de temperatura, cuántas son las potencias que puede suministrar ese termogenerador. Entonces lo que hicimos fue, para hacer justamente la validación del dispositivo, es, listo, cuánto nos da con el analizador, cuánto nos da con la fuente de alta precisión y cómo es la curva característica. Entonces les está hablando de que es una curva lineal, cómo es la curva característica que podemos obtener a partir de ahí. Una cosa importante acá es que, miren, estamos hablando de voltajes y potencias muy pequeños. Cuando empezamos a hablar, si colocamos configuraciones con diferentes módulos de voltajes y potencias más altos, esas curvas dan mejor. Entonces, lo que representa también esto es a qué punto de resolución podemos llegar justamente trabajando, por ejemplo, con el analizador. Pues evidentemente, de acá vemos que entre menos puntos pueda lograr entre el valor de VOC y el valor de cortocircuito, menos resolución va a tener, menos puntos va a poder graficar. A medida que empecemos, que aumentemos el valor de VOC, mayor cantidad de puntos van a quedar sobre esta zona. Entonces, ya si nos funciona para estas potencias tan pequeñas, parte de lo que se está haciendo es armando configuraciones y mirar justamente que ese funcionamiento, o por lo menos la construcción de esa curva de corriente de voltaje, es mucho más cercana con la unidad de medida de alta precisión, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, digamos, a partir de todas esas variaciones de temperatura que colocamos sobre la fuente, fuimos obteniendo los gradientes de temperatura, particularmente de ahí, y vimos cómo el coeficiente de CIBEC pues cambia, que eso lo veíamos en la tabla. Vimos cómo la resistencia interna también cambia. La resistencia interna varía también, no tanto, pero varía linealmente de manera ascendente dependiendo del gradiente de temperatura que se tenga. Digamos, acá lo que hicimos fue comparación justamente con la resistencia interna obtenida a partir del analizador y con el medidor de impedancia. Y lo que llevamos acá es, no la habíamos presentado en cuanto a, no habíamos visto la curva de potencia, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo lo que estamos diciendo, curva de corriente, voltaje. De pronto en la azul se ve más, en la de arriba, se ve más que lo que les estaba diciendo ahorita, que el punto de máxima potencia se logra justamente en la mitad, alrededor de 0.5 de VOC. Pero entonces eso nos ha permitido hacer esa caracterización para poder dimensionar. Entonces esa es una de las conclusiones, ya como para ir cerrando. Una de las conclusiones es, se validó, gracias a poder hacer la comparación con la fuente, el dispositivo para la caracterización de sistemas termoeléctricos, ¿cierto? Eso permitió también observar que el coeficiente de CIBEC no es justamente como lo llevan en la literatura y de muchas de las simulaciones, es constante, él depende también de los gradientes de temperatura que se encuentren y que la resistencia interna también depende de ese gradiente de temperatura. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Entonces, esto lo estamos haciendo justamente, y les dije al principio, para todo el tema del energy harvesting. Entonces, queremos aprovechar gradientes de temperatura que se realizan que se dan en diferentes sistemas o procesos para poder alimentar la sensórica que le estamos implementando justamente a los diferentes proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, si nosotros, a partir de la caracterización que tenemos de estos sistemas termoeléctricos y de los gradientes de temperatura que podemos obtener, podemos dimensionar cuáles serían las configuraciones a nivel de sistemas de diferentes módulos, ¿cierto? Entonces, eso nos va a permitir autonomía energética en cuanto a los nodos. Una de las cosas que ya se hicieron fue justamente dentro del proyecto de agricultura es diseñar e implementar nodos individuales conectados a partir de comunicación LoRa, para
para que lleguen a un centralizador y ese sí los pueda, pues, digamos, subir a la red a través de alguna estrategia MQTT. Nosotros trabajamos bases de datos locales y sincronizamos con bases de datos en la nube. Un servidor propio también, pero lo sincronizamos a través de un solo nodo, ¿cierto? El centralizador. Ese sí necesitaría más potencia, pero si ya lo podemos energéticamente darle autonomía a los nodos que van a ir distribuidos y van a medir las variables que se quieran, ya tenemos una ganancia. Bueno, eso justamente el dimensionamiento, bueno, eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. En las pruebas de medición, del lado caliente dijiste una plancha para generar el calor. Y del otro lado, ¿qué? ¿Poner un disipador o directamente al aire? Ah, bueno, esa es otra cosa. Estas son las primeras pruebas a nivel laboratorio. Entonces, las primeras pruebas, lo que nosotros hicimos fue justamente... Ay, ¿cómo es que me vuelvo? Bueno, entonces lo que nosotros hicimos es colocarle un set point. Eso hace parte del setup, ¿cierto? Colocarle un set point, esas placas que les colocamos, la de abajo, la idea es que fuera para que conduciera el calor y calentara la placa caliente, y la de arriba, la idea es que sea un disipador. Evidentemente, bueno, yo creo que acá no está, pero en el trabajo sí. Lo que nosotros hicimos fue colocar el módulo termogenerador. Ese módulo termogenerador aguanta 12 voltios hasta 6 amperios con espuma aislante, pero es indudable que hay transferencia de calor. Es indudable que hay transferencia de calor, entonces parte, por ejemplo, de las otras pruebas. Entonces las medidas, digamos, eran, de cierta manera buscábamos que fueran, por ejemplo, instantáneas. Entonces, pero tenemos, por ejemplo, NTC arriba en la cara fría y NTC arriba en la placa caliente para poder medir ese delta de temperatura. Entonces, lo que buscamos ahora también es justamente cómo, a partir de otra configuración o a partir de otro aprovechamiento en otro lado, una de las cosas que estamos haciendo justamente, que estaba mencionando la agricultura, es enterrarla. Y en la literatura hay justamente, por ejemplo, placas que se colocan expuestas al sol, entonces se calienta la placa, el termogenerador está enterrado, el aislamiento de calor mejor. Pero eso es parte, pues, del setup. Pero sí, ahí sabemos que hay transferencia de calor. Solamente es, digamos, la generación es, depende únicamente del delta T, o sea, consulta 0,40 grados, 40-80. No hay una, no sigo teniendo 40 grados de delta T, digamos, mi homólogo, únicamente hacia otro lado. Eso me va a dar la misma generación. Si usted, pues teóricamente, si el coeficiente de Seebeck no ha cambiado y respeta el mismo gradiente de temperatura, le debería dar el mismo voltaje y terminaría dando la misma generación de potencia. Yo tengo una pregunta. Entiendo que esto funciona como una termocúpula al revés. En cuanto al efecto Seebeck, y por lo que está justamente calentando con una fuente de ser solar o de residual, esa unión. ¿Cómo eligieron el material del termogenerador y si probaron con diferentes materiales? Ahora, acá no está, pero el termogenerador que estamos usando el termogenerador que estamos utilizando es un TEC 12706. Entonces, es un termogenerador, pues, en específico. Y las pruebas se hicieron para no lo fabricaron ustedes. No, es comercial. Es un módulo comercial. ¿Me compró uno? Sí, son relativamente baratos. Alrededor de ¿qué? $2. Sí. Mi pregunta es si esto originalmente, esta idea surgió de que en el panel solar se encuentra esta diferencia de temperatura y se puede aprovechar. Vos igual lo experimentaste con paneles que no eran solares, digamos, o sea, o sí. Lo que pasa es que una de las cosas que facilita el panel solar es la forma. Entonces, si uno, por ejemplo, la forma pensando en esos termogeneradores, la forma de esos termogeneradores son termogeneradores planos. Entonces,
eso se lo haría más fácil colocar justamente sobre la superficie por debajo del panel para poder hacer justamente ese aprovechamiento. Otra de las cosas que estamos mirando es sobre celdas de combustible. Lo que pasa es que sobre celdas de combustible el calentamiento no se da exactamente, digamos, en una superficie tan buena. Entonces, pues, tan buena es como tan plana. Entonces habría que mirar si tendría que tener el termogenerador otra geometría para poder aprovechar ese calentamiento residual que está dando el proceso. Por eso te quería preguntar dos cosas. Por un lado, si se justificaría hacer paneles solamente para aprovechar este efecto, que no te importe los fotovoltaicos, sino que solo quieras generar a partir de diferencias de... No, como lo estamos pensando, no es eso. Evidentemente, tener la energía del panel solar, que pueda alimentar lo que sea, y a partir de ahí también aprovechar ese calentamiento que se da. O sea, no se justificaría solo pensar en el aprovechamiento térmico. Pero, por ejemplo, no como panel. Hay un Se puede colocar una platina. Entonces ahí no va a tener energía del panel, pero sí va a haber una temperatura que la va a permitir trabajar. En ese caso, si siempre es a partir solar, fotovoltaico, si se estudió cómo se afecta esa parte, o sea, por querer extraer esta forma de energía, si estás afectando la afinación fotovoltaica, o es totalmente desacoplada. No son desacopladas, pero aquí estamos, supongo que acá yo les expuse como sistema termoeléctrico, pero en realidad desde acá, desde la configuración que tenemos acá, podemos, y nosotros lo hacemos, medimos curvas corriente voltajes para paneles directamente. Lo que pasa es que como las capacidades son de 8 voltios 3 amperios, en paneles estamos hablando de mucho más. Las técnicas para el trazado de la curva IV, las que usamos nosotros por lo menos, son curvas basadas en carga de un capacitor. Bueno, también depende de las variables nominales del panel. Pero como celda lo medimos con estos analizadores. Necesitamos avanzar con la... en el break seguimos, interesantísimo. Queda una sola charla para terminar la sesión y después las dos charlas, una de empresa y una plenaria, así que tenemos todavía un combo. Muchísimas gracias por la participación. Una cosa, yo no les conté el correo, pero si quieren, tienen alguna duda, ¿Vos sos? Bravañol. Tacín. Tacín, bien. No me gané el nombre. Sí, que el primer autor. No me gané el nombre. Es el segundo. ¿Para qué tengo que pasarla al mix? ¿Para que la ponga al mix? Bueno. Bueno, como dije, para cerrar esta transacción de trabajos, lo dejo con Sergio, que va a hacer la presentación de... Buenas tardes, mi nombre es Sergio. Junto con Rodrigo, Santiago, Patricio y Juan hicimos este proyecto, que es básicamente un proyecto de investigación de Santiago Tacín Wallace, que es un estudiante que tenemos con beca en Navasille, en nuestro centro de investigación, y con beca en DAD. Ahora en este momento está en Alemania haciendo un intercambio, donde está haciendo la segunda parte de este proyecto. Entonces, este proyecto consiste en modelar una microred aislada para aplicar conceptos de gestión de energía, de gestión de demanda y de control. Lo que vamos a ver son los elementos modelados y los resultados para un funcionamiento de 10 minutos donde estuvimos viendo la dinámica del sistema. La red es una red que va a alimentar una demanda familiar rural. Está pensada acá en zonas de Córdoba, en el norte o
cerca también de Trabasierra hay algunos grupos de viviendas, de 3, 4 viviendas, que realmente es muy caro llevar a la red eléctrica. Entonces la idea es plantear una microred con el control y con la gestión de la demanda para que puedan, entre todos los usuarios, optimizar su uso. En este caso, para una sola vivienda, donde vamos a tener un acumulador de energía, una batería, paneles fotovoltaicos y aerogeneradores. Cada uno va a tener su convertidor para poder elevar la tensión a la tensión de continua de 400 voltios y luego un convertidor de corriente continua a corriente alterna para tener 220 voltios monofásicos en la vivienda. Todo esto lo vamos a modelar y simular en Simulink. Entonces, nosotros ese mismo gráfico que vimos recién lo tenemos acá dividido en dos partes. Por un lado, los controladores, ¿cierto? Que la pantalla. El controlador del convertidor, elevador, el convertidor direccional que va a ser el de la batería, que va a permitir flujo de energía al bus de continua o del bus de continua a la batería para cargarla. El convertidor del inversor y por otro lado los bloques que van a simular la parte de potencia, donde tenemos en este caso la generación fotovoltaica, la batería, los convertidores y el inversor con la demanda. En este planteamiento no está el aerogenerador, ya que en la simulación lo desconectamos para hacer un caso de invierno donde hay poca energía solar y ver, digamos, el peor caso de funcionamiento. En el caso de la demanda familiar, modelamos una heladera y un termotanque. Acá estarían los ingresos de la heladera y termotanque y obtenemos una potencia demandada que graficada en el día la modelamos para 24 horas. Después, para este caso, decidimos usar un intervalo de 10 minutos cercano al mediodía. Pero la idea de modelar todo el día es poder aplicar estrategias de gestión de demanda, de control predictivo, que son, de gestión de demanda a veces son con modelos más estáticos, pero en nuestro interés con el control predictivo es modelar minuto a minuto, digamos, para tener un control de qué va a pasar en los siguientes 10 minutos, en la siguiente hora, y poder adaptando la red tanto en condiciones normales como anormales. Acá vemos el convertidor elevador, donde con el controlador yo voy a tener que estar tomando las mediciones del panel fotovoltaico y lo que voy a estar controlando es la entrada de la compuerta del IGBT, o sea, el prendido y apagado de esa señal. Y este convertidor fue usado tanto para los paneles fotovoltaicos como para el aerogenerador. Tenemos el convertidor direccional de la batería, que también vamos a estar comandando, o sea, nuestras señales de salida son encendido y apagado de los IGBT, y el inversor que va a convertir esa señal de continua a la señal alterna que va a ver la demanda. Donde en este caso sería el controlador con unas frecuencias de switcheo de la señal esta triangular de 15 kHz, que fue la que nos permitió obtener después que no haya ripple en la señal. Estuvimos jugando con eso y con 15 kHz anduvimos bien. Acá el modelo de los paneles fotovoltaicos, donde seguimos esta ecuación para calcular la potencia y la tensión que va a haber a la salida del panel. Y la potencia máxima de cada panel va a ser 450 watts. Por lo tanto, hicimos dos strings de 6 paneles solares cada string, obteniendo la potencia total de 5400 watts. El modelo de aerogenerador, donde yo tengo mi máquina síncrona y tengo la potencia, mi máquina asíncrona y tengo la potencia mecánica, que va a ser la señal que estoy inyectando para convertirla en una potencia eléctrica. Y bueno, como decíamos, todo este modelo lo aplicamos en un caso atípico de baja irradiancia, la irradiancia de 500, la máxima,
500 watts por metro cuadrado. Hicimos algunas simulaciones pensando en que es un día que hay cierta nubosidad, entonces esa irradiancia va a caer en algún momento a 0 watts por metro cuadrado y después va a subir y va a oscilar, como que el sol tapa, hace una buena sombra, después se va, tratando de simular un día nublado. Entonces con eso vimos la potencia de salida de los paneles solares, que la tensión en el bus continua se mantuviese en 400 voltios, la potencia sería el estado de carga de la batería y la potencia que entrega o recibe las baterías, y en este caso la potencia demandada, donde hay una pequeña variación porque hay seguramente entró el termotanque junto con la heladera. Entonces hay una pequeña variación y lo que nos buscamos fue que estas dos curvas se mantengan, digamos, sin ningún ripple. Entonces ahí jugamos con las frecuencias. Entonces el objetivo en este caso típico es asegurar también que se está abasteciendo correctamente la demanda, lo que lo pudimos asegurar. Como decía, este proyecto es parte de un proyecto general que la idea es seguir profundizándolo. En este momento Tassin está en Alemania buscando, ellos tienen para hacer simulación hardware in the loop, entonces para poder verificar el correcto funcionamiento y seguir con las etapas siguientes, que bueno, en este caso estoy viendo, este sería el trabajo futuro, que es simular, digamos, diferentes recursos de generación, el aerogenerador solo, el panel fotovoltaico solo, ambos juntos, simular diferentes demandas, cuando la vivienda, en una vivienda rural, se espera primero que se garantice el uso de la heladera, del termotanque, que sería un termotanque solar con resistencia, pero después cuando uno va garantizando ese grado mínimo de electrificación, realmente ya empieza un mayor consumo. Entonces teníamos contacto con EPEC, que ellos tienen una red cerca de Villa Dolores, ahora no me sale bien el pueblo, y por ejemplo le pasaba que un vecino conectaba unas moradoras, era algo impensable cuando lo hicieron, y obviamente se cortaba la luz y estaban los 3 o 4 vecinos consumiendo. Entonces la idea con este proyecto es, ante diferentes escenarios de demanda, poder garantizar la calidad de servicio y poder ver cómo optimizar los recursos en una comunidad aislada. Así que este es el proyecto que tenemos hasta ahora, y la idea es seguir avanzando con la beca de Tassin y su proyecto final que va a ser parte de esto. Muy bien. Bien, volvimos al tiempo normal de los resultados. Bueno, muchísimas gracias nuevamente.